programa es Clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro y nuestra mente? ¿Cómo funciona? ¿Qué mecanismos utiliza para que podamos pensar y actuar? Radio Universidad presenta Sinapseando, un espacio de divulgación científica sobre neurociencias, el estudio de la mente, salud mental y todos los avances y desarrollos científicos actuales relacionados a este tema. Sinapseando, la divulgación científica de las neurociencias. Bienvenidos. Hola, hola. Muy buenos días a todas las personas que nos están sintonizando en esta maravillosa semana. Es un enorme gusto darles la bienvenida a nuestro programa Sinapseando. Mi nombre es Pedro Reyes, estudiante de Medicina en la Universidad Autónoma de Nayarit, y el día de hoy en cabina me acompaña también Juan Pablo Hernández. Muchas gracias, Pedro. Soy estudiante de Psicología y bienvenidos a Sinapseando. Espero les guste el programa de hoy. Así es, antes de comenzar la transmisión de esta semana de Sinapseando, comenzaremos dando una breve definición sobre la sinapsis. Como hemos mencionado en programas anteriores, la sinapsis es el espacio que hay entre neurona y neurona y el impulso eléctrico que se transmite entre ellas. Y alusivo al tema del día de hoy, que son los miedos, una forma de visualizar la sinapsis sería si, por ejemplo, una persona se asusta y luego entre neuronas y neuronas se empiezan a transmitir el mensaje de miedo y el neurotransmisor que se libera es la adrenalina. Así es. Aunando un poco a la definición de sinapsis, este término viene de la palabra sinapteína, que Charles Scott Sherrington, un médico británico, y sus colaboradores formaron con las palabras griegas sin, que significa juntos, y aptenia, que significa con firmeza. O sea, pudiésemos definir la sinapsis como un conjunto firme. La sinapsis es la comunicación celular entre las neuronas y podemos definirlo esto como un intercambio de energía, ¿no?, que hay entre este tipo de células. Y bueno, el tema de esta semana vamos a hablar un poco sobre algo tenebroso, un poco terrorífico. Hoy hablaremos sobre el miedo y cómo este se forma en nuestro cerebro, ¿no? Sí, todas las personas tenemos miedos, tenemos temores, inseguridades, situaciones de nuestra vida que nos ponen vulnerables, que nos alteran, nos empiezan a producir ansiedad, y hay una variedad de formas en las que se manifiesta el miedo. Vamos a abordarlas desde la perspectiva psicológica, social y neurocientífica. Así es. Acorde a la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, el miedo es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario. Es una de las pocas emociones básicas que compartimos los humanos con muchos animales. La consecuencia suele ser huir ante el peligro, intentar evitarlo o combatir aquello que lo causa. Entre las manifestaciones fisiológicas se encuentra la aceleración de la respuesta cardíaca, la aceleración de la respuesta respiratoria, malestar intestinal y sudoración. Es importante empezar a reconocer estos síntomas cuando los empezamos a percibir para poder regularnos. El miedo es considerado una de las emociones más primitivas, pues su función es prepararnos para la supervivencia, para dar una respuesta rápida y eficaz ante una amenaza. Asimismo, es un mecanismo de defensa provocado por cosas específicas y que funciona como una alarma psicológica que avisa de amenazas para la integridad física y el bienestar de la persona. Ahí en la Facultad de Ciencias Sociales, y caminan a los alrededores entre sociales y el CAI, hay una manada de perritos, y antes solo estaban los perritos adultos, seguramente su mamá, y ha habido varios casos de personas a las que las muerden si se acercan a los perros. Los mismos perros empiezan a ladrar y se transmiten el ladrido, primero uno, luego otro, y ya de repente aparece la madre y empieza a ladrar junto al resto de sus cachorros. Vemos entonces que el miedo es una respuesta fisiológica natural para defendernos de un peligro, y esto es importante para entender cómo funciona el miedo en nosotros. Así es, porque muchas personas quieren superar todo tipo de miedo, ¿no? Y lo ven como una emoción negativa
o como algo que no deben de tener. Sin embargo, ante este tipo de situaciones, obviamente es imprescindible este mecanismo del cerebro, ¿no? Para propiciar nuestra supervivencia. Sí, en efecto es importante mencionar eso, reconocer que el miedo es desadaptativo, es adaptativo. Así es. Y bueno, algo curioso que acabé de mencionar es que los humanos no nacemos con miedo, sino es nuestra capacidad para identificar cosas que pueden amenazar con nuestra supervivencia. Este factor en específico es algo que aprendemos de quienes nos rodean, ¿no? Un bebé no tiene miedo, no puede identificar o comprender qué es el miedo, ¿no? Sin embargo, poco a poco, conforme nos vamos desarrollando en nuestra vida, nos damos cuenta de estos factores que atentan con nuestra vida y creamos esta asociación, ¿no? A ciertos tipos de estímulos. Sí, claro, si uno de nuestros padres, por ejemplo, tiene miedo al mar, cuando vayamos a la playa, cuando fuimos a la playa de pequeños, vamos a tener a nuestra mamá, a nuestro papá, gritándonos por nadar muy hondo, muy profundo. De cierta forma nos van a transmitir el miedo que ellos perciben. Y claro, con los gritos que recibamos de ellos, como consecuencia nos vamos a alterar y vamos a asociar el estímulo, presencia de un océano, de un gran cuerpo de agua, con el miedo de nuestros padres. Sí, así como se nos puede heredar una cultura, unas costumbres, tradiciones, también muchas veces se nos pueden heredar este tipo de miedos, traumas, ¿no? Fobias, que malamente uno solo las consume o solo las interioriza inconscientemente, y muchas veces uno luego puede tener miedo o un trauma a una cuestión que ni siquiera pues tiene como un sentido para esa persona, pero como no se lo cuestiona, pues nunca se sabe esta cuestión de dónde proviene, ¿no? Muchos miedos pues pueden provenir de la cultura o del mismo instinto de supervivencia, pero pues también muchos pueden ser asociados por cuestiones intrapersonales de familiares que no son ellos mismos. Ahí vemos la importancia de la autoobservación, de observar cuáles son los pensamientos que nos producen miedo a lo largo del día. Sí. Entre los tipos de miedos que suelen ser más asociados según la UNAM, se ha identificado que a lo que más le teme el ser humano es a las grandes alturas, a los animales peligrosos, a las lesiones corporales, a las enfermedades, a los lugares públicos abiertos, a hablar en público y a los espacios estrechos. El miedo infantil más común es a la oscuridad, aunque esta respuesta suele decrecer con la edad. Por otra parte, el miedo reprime al instinto lúdico, frena la iniciativa y frena nuestra creatividad. Sí, justo, además de todo, la capacidad de planear se ve reducida. Hay un fenómeno que ocurre con la amígdala, que es una de las partes de nuestro cerebro involucradas en la respuesta fisiológica del miedo, que se llama secuestro amigdalino. Ocurre cuando la actividad del miedo es tanta que la amígdala impide la intervención racional ante determinada situación. O sea que nos quedamos paralizados por tanto miedo que estamos experimentando. Así es, de un componente neurobiológico podemos definir que el miedo comienza en una región del cerebro denominada amígdala, como había comentado mi compañero, y que esta forma parte del sistema límbico. Este sistema es el encargado de regular nuestras emociones y funciones de conservación de nuestro ser. En esta parte, la amígdala, hay una liberación de hormonas como el cortisol y la adrenalina, y la respuesta autónoma del miedo. Son muchas las áreas cerebrales no relacionadas con el miedo, y las más importantes son el tálamo, el córtex sensorial, el hipocampo, la amígdala y el hipotálamo. En el tálamo, como tal, su relevancia es ya que este decide dónde enviar datos sensoriales entrantes, ¿no? De ojos, oídos, boca, piel, etc. En el córtex sensorial es donde se interpretan los datos sensoriales que envía el tálamo. En el hipocampo es donde se almacena y recupera recuerdos conscientes y se procesa un conjunto de estímulos para establecer el contexto. Y como habíamos mencionado, ¿no? La amígdala decodifica estas emociones, determina la posibilidad de amenaza y almacena recuerdo de las emociones y del miedo. Y también el hipotálamo activa la respuesta de lucha o huida. Ok, entonces el proceso inicia con el tálamo recibiendo la información del exterior, luego la corteza sensorial, siendo consciente de las sensaciones que se están experimentando. Entonces la corteza sensorial y el tálamo mandan una respuesta a la amígdala, dijiste, Uh-huh. que está asociada con los recuerdos
del hipocampo y luego el hipotálamo actúa. Y entonces el hipotálamo se dice que es una parte del sistema límbico que controla el resto de las hormonas, que trabaja junto con la glándula pituitaria. Así es. Las señales nerviosas llegan a las células marcapasos dentro de las paredes del corazón, lo que hacen que éste bombee más rápido, preparando el cuerpo para la acción. Como habíamos mencionado, las glándulas suprarrenales del riñón se activan liberando la hormona adrenalina, que inunda el sistema y prepara el cuerpo para escapar. En los pulmones, la adrenalina se adhiere a los receptores celulares, expandiendo las vías respiratorias, propiciando más oxígeno para almacenar y alimentar los músculos y el cerebro. La vista, audición y otros sentidos se tornan más nítidos. En el hígado, la adrenalina facilita la liberación de glucosa almacenada en la sangre, proporcionando energía para los músculos. Y en cuestión de segundos, el cuerpo está en un estado de alerta elevado, ¿no? Toda esta alerta propiciada por un caldo de tantos hormonas, neurotransmisores y demás. Sí, mencionaste del hipotálamo, la acción pasa a las glándulas suprarrenales que están arriba de los riñones y ya es cuando se dispara toda la respuesta fisiológica, ¿no? Veremos que esta respuesta está mediada por el sistema endocrino. ¿Tienes alguna idea de cómo poder explicarlo en términos sencillos, todo este sistema de glándulas y hormonas? Nuestro cuerpo tiene varias glándulas, ¿no? El sistema endocrinológico está siendo apenas estudiado en su profundidad. Obviamente ya lleva bastantes décadas, ¿no? Pero a diferencia de otros sistemas en el cuerpo, dentro de las ciencias biomédicas, la endocrinología suele ser algo que apenas está comprendiendo cada vez más, ¿no? Ya que hay una relación total entre el sistema inmunológico, el sistema endocrinológico, el sistema nervioso y el sistema, pues, de la mente, ¿no? El sistema, o sea, se relaciona con psicológico. todos los sistemas. Pudiésemos decir que sí, a los avances que se han visto, sí, hay una relación directa en sí de estas hormonas con nuestro funcionamiento en general del cuerpo. Y pues estas glándulas que tenemos en varias secciones de nuestro cuerpo, pues propician, ¿no?, a que haya un funcionamiento de cierta o tal manera, ¿no? Muchas veces creemos, ¿no?, que nuestros estados de ánimo se deben solo al cerebro o a nuestra mente y demás, pero pues muchas glándulas secretan hormonas que pueden ocasionar un comportamiento distinto. Por ejemplo, en las hormonas es donde se segrega el cortisol o la adrenalina y pues aquí ya hay un cambio de comportamiento muy particular, ¿no? Cuando ya estamos hablando específicamente de el miedo, el estrés y este tipo de cuestiones, ¿no? El hipotálamo, como ya se mencionó, es parte del sistema límbico y es la última sección que envía la respuesta a las glándulas suprarrenales para activarse. Las glándulas suprarrenales secretan cortisol y el hipotálamo secretan cortisol y adrenalina. Y en el hipotálamo se segrega noradrenalina y adrenalina. La adrenalina y la noradrenalina funcionan como hormonas y como neurotransmisores. Así es. Puede ser que esto suene un poco trillado, ¿no? Muchas personas que nos estén escuchando el día de hoy a lo mejor no tengan como noción. Les invitamos como siempre a investigar más por su cuenta y pues darnos cuenta, ¿no?, de la importancia que es de aprender las neurociencias. Y poniéndolo ya en un contexto un poco más psicológico, vamos a hablar un poco sobre la diferencia entre el miedo y las fobias. Muchas veces se cree que estas dos van de la mano o son un poco de los mismos, pero el miedo y la fobia difieren en cuanto a la racionalidad de su percepción. El miedo, la persona asume una actitud atenta, ¿no?, y de cautela frente a los peligros, mientras que en la fobia se observa que el miedo es desproporcionado con respecto al peligro al que la persona se expone y le lleva a evitar la situación temida. Es decir, que hay un medio racional que puede provocar un ataque de pánico o una ansiedad severa. Ahí es cuando vemos la diferencia entre una respuesta adaptativa y desadaptativa. Las emociones básicas, felicidad, tristeza, enojo, miedo, sorpresa, cumplen una función en nuestro estilo de vida. A veces funciones sociales que implican una relación con los demás, a veces funciones para defendernos de nuestro entorno. Y estas tienen reacciones fisiológicas, reacciones mentales y reacciones emocionales. Entonces el miedo
puede ser adaptativo o desadaptativo según sea el caso, si se vuelve irracional, incontrolable o por un estímulo que de plano no corresponda con la magnitud del sentimiento. Aunando un poco a ello, muchos psicólogos determinan los conceptos de eustrés y distrés. Y en pocas palabras podemos considerar al eustrés como un estrés positivo, por así decirlo, y al distrés como un estrés relativamente negativo, ¿no? Cuyas consecuencias pues, pueden ser demoledoras para la persona. El estado de estrés hay que enfocarlo adecuadamente para saber lo que estamos hablando, ¿no? Percibiendo y demás. Mientras el eustrés genera atención y miedo y emoción, aumenta la productividad y tiene una duración más corta. El distrés genera preocupación e incluso ansiedad, implica problemas a nivel psicológico y disminuye notablemente las habilidades de enfrentarnos a esta situación o a la situación cotidiana. Esta distinción en psicología de los dos tipos de estrés es importante para distinguir cuando, por ejemplo, estamos a punto de exponer, a punto de tener una reunión importante y se acelera nuestro corazón, empezamos a agitarnos más, a diferencia de una respuesta más irracional. En este caso el estrés sirve para una función. Así es. Y bueno, también cabe mencionar que hay distintos tipos de miedo, ¿no? Hay muchos miedos que podemos identificar en el día a día y hay muchas cuestiones que se tienen que conceptualizar, ¿no? Para poder tener esta visibilidad de los tipos de miedos que pueden haber. Existen varios tipos como el miedo real, el miedo irreal o el miedo irracional, el miedo normal, el miedo patológico, miedo social, miedo físico, miedo al compromiso, miedo a ser descubierto, miedo al fracaso, miedo a la soledad, miedo a la muerte, ¿no? Vamos primeramente a hablar un poco sobre qué es el miedo real, ¿no? El miedo surge a partir de un componente real, por ejemplo, el miedo a caer de un lugar alto, poco seguro cuando existe la posibilidad real de caer al vacío o se tuvo una experiencia previa. Se trata de un patrón de activación fisiológica y emocional que tiene el valor adaptativo, porque nos lleva a evitar el peligro de manera inmediata, muchas veces independientemente de nuestras intenciones conscientes, ¿no? En ocasiones el miedo puede tener distintas causas, no solo el miedo por una amenaza. Vemos, por ejemplo, el término de ansiedad social, que se relaciona con una percepción de ser incapaz de desenvolverse adecuadamente en situaciones sociales, que produce esta respuesta de estrés y cansancio. Así es. Aquí es donde podemos definir el término de miedo social, ¿no? Que ocurre en respuesta a un estímulo externo que se presenta en un plano social. La persona siente miedo porque puede ser ridiculizada o ser juzgada por los demás, ¿no? Muchas veces es muy común que las personas tengan este miedo, ¿no? Al qué dirán o miedo a que les juzguen o a que les señalen, pero muchas de estas cuestiones son aprendidas, ¿no? Es muy importante no limitarnos a nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestra expresión por el miedo al qué dirán, ¿no? Porque muchas veces la gente se limita a lo mejor a crear arte o a compartir su arte o a crear sus proyectos en general, ¿no? Por este miedo a lo que las demás personas piensen de uno mismo. Pero pues es irónico porque toda la gente tiene miedo a lo mismo. Y bueno, no todas las personas, ¿no? Pero la gran mayoría de las personas suelen tener ese miedo social que pues nadie te enseña a cómo lidiar con esto, ¿no? Muy pocas personas te pueden enseñar en el día a día a cómo lidiar con este miedo al qué dirán o el miedo a cómo sobrellevar la crítica. Y es muy importante interiorizar, ¿no? Reflexionar y darnos cuenta de cuando hay un miedo, ¿no? Que nos está frenando a hacer lo que en verdad queremos y que nos está frenando a dar nuestro mayor potencial. Sí, eso es muy importante. Cuando socializamos hay muchas dinámicas, como desde el mirar a los ojos a las personas al hablar, protocolos que se esperan, ¿no? Sostener una mano firme al saludar, y hay distintas situaciones que simplemente no se adaptan con la forma de ser de alguna persona y se puede ver involucrada en situaciones que le produzcan muchísima ansiedad social por no saber cómo adaptarse. Sí, y muchas de estas situaciones
uno mismo también se autocritica, ¿no? De que, ya no quiero tener este miedo, quiero quitarme este miedo, pero no puedo. Y enfrentar un miedo es una cuestión compleja, ¿no? Es algo que a lo mejor lleva bastante tiempo y es muy recomendado, ¿no? Asistir a psicoterapia, asistir a algún especialista en salud mental cuando ya este miedo te sobrepasa o te da bastantes limitantes, ¿no? Sin embargo, es muy importante identificar el tipo de miedo que tenemos para poder identificar mejor nuestras emociones, nuestras actitudes, conductas y hábitos. Una forma común de abordar los miedos es yendo a la causa. Por ejemplo, para personas que tienen problemas para socializar, quizás fueron ridiculizadas en algún momento de sus vidas o se sintieron humilladas y a partir de ahí empezaron a asociar este sentimiento de vergüenza, de culpa, de no ser suficiente con las relaciones sociales. Así es. Otro tipo de miedo es el miedo irreal o miedo irracional. Y este tipo de miedo tiene su origen en un pensamiento imaginario, distorsionado y catastrófico. Por ejemplo, el miedo a hablar en público o el miedo a volar, a tomar un avión, ¿no? Son miedos no adaptativos, en los que en realidad no existe un peligro como tal real, ¿no? A diferencia de a lo mejor que estás enfrente de un león. En este caso, pues es como habíamos mencionado, ¿no? El miedo a hablar en público, el miedo a ser juzgado y demás. En muchos casos, este tipo de miedo puede transformarse en una fobia. Y es algo que ocurre cuando este malestar y estrategias que utilizamos para evitar estos momentos interfieren de algún modo con nuestra calidad de vida. Cuando pues podemos clasificar, ¿no? Este miedo como irreal o irracional. Ahí entran, por ejemplo, el miedo a los insectos, el miedo a cierto tipo de animal. Por ejemplo, quienes le tienen miedo a los gatos, a los perros, a cualquier tipo de perros, a toda la variedad de perros, como los chihuahuas y perros más grandes. Así es, también otro tipo de miedo es el miedo normal, que este tipo de miedo tiene un carácter adaptativo y se presenta ante un estímulo que puede ser dañino a la persona. Tiene corta duración, no interfiere con la normalidad de la vida cotidiana y pone a la persona en un estado de alerta. Por ejemplo, al ver que nos apuntan con una pistola. En ese caso, pues obviamente sí hay un miedo entendible, ¿no? Que es de supervivencia y obviamente se clasifica como un miedo normal. Cuando pues obviamente sí tiene que haber una respuesta, ¿no? de este miedo para poder propiciar nuestra supervivencia. ¿Algún otro tipo de miedo que tengas? Sí, ahorita va a haber, hay muchos tipos de miedos que vamos a hablar durante la siguiente parte del programa. Sin embargo, vamos a ir a un corte institucional, pero no se despeguen del dispositivo en donde nos estén escuchando. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, @Sinapseando. Y les invitamos a seguir sintonizándonos en la estación 101.1 FM de Radio One. Hola, bienvenidos, regresamos aquí a su programa Sinapseando. Hello. Antes de irnos estábamos hablando sobre el miedo, sobre las respuestas fisiológicas, sobre los tipos de miedo y veíamos que en el cerebro la clave del miedo, el centro del miedo es la amígdala. Esta es quien ejecuta toda la acción, se encuentra en el sistema límbico y ya le manda la señal al hipotálamo, esta la manda a las glándulas suprarrenales y se segrega el cortisol y en el cerebro se segregan los neurotransmisores de noradrenalina y adrenalina. Además también estuvimos platicando un poco sobre los tipos de miedo que pueden haber, ¿no? En nuestro día a día. Hablamos un poco sobre el miedo normal, que suele ser este miedo de supervivencia, ¿no? Donde hay como una respuesta que se puede decir normal, ¿no? Por ejemplo, si estamos en alguna situación en donde un animal nos quiere hacer daño, pues obviamente hay un tipo de miedo racional, ¿no? También hablamos un poco sobre el miedo irracional, que tiene su origen en algún pensamiento imaginario, distorsionado y catastrófico, ¿no? En donde a lo mejor no hay como una amenaza literal, aunque puede ser que en la mente de esta persona pues sí suponga una amenaza, ¿no? Cierto tipo de escenario, como a lo mejor hablar en público o exponerse a lo mejor a volar en un avión.
veíamos que el miedo cumple una función que es protegernos del exterior y se vuelve irracional, como mencionaste, cuando no hay un peligro del cual protegernos. Así es. También hay varios tipos de miedo. Hay muchísimos tipos de miedo, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de unos cuantos. Existe el miedo físico, que es el miedo que convierte en temor a sufrir sensaciones dolorosas, ¿no? Ocasionadas por un estímulo externo. Por ejemplo, como cuando a los niños les da miedo ir al médico en cuando saben que los van a inyectar, ¿no? Igual existe también otro tipo de miedo, que es un miedo, pudiésemos decir, patológico, y este miedo se activa cuando no haya un peligro y puede prolongarse indefinidamente. Interfiere de manera importante con el funcionamiento cotidiano y produce un gran malestar psicológico a quien lo padece. En ocasiones también afecta a terceras personas, ¿no? Por ejemplo, sus efectos en la conducta social y por lo que requiere un tratamiento. Aquí podemos hablar a lo mejor de algunos tipos de ansiedad, algunos tipos de trastornos de estrés de pánico, trastornos de ansiedad, etc. Otras de las causas comunes del miedo, es decir, otras manifestaciones, es la culpa, la duda, la superstición, el miedo a estar solos. La culpa se manifiesta cuando una persona hace algo que considera inmoral y empieza a experimentar miedo, experimentar este sentimiento de inquietud. La duda, cuando una persona duda de sus capacidades de llevar a cabo cierta tarea, cierta labor, también entra dentro del espectro del miedo. Y la superstición, cuando un pensamiento irracional lo relacionamos con una experiencia, cuando un pensamiento irracional emite una respuesta fisiológica de miedo, como por ejemplo ver un gato negro pasar, o pensar que por pisar las grietas nos va a pasar algo. Así es. También hay otro tipo de miedo, como es el miedo al fracaso, que este miedo causa mucho sufrimiento. Está relacionado con las expectativas que una persona tiene y se relaciona también con la opinión de los demás, y generalmente lo experimentan las personas perfeccionistas, ¿no? Es muy común que las personas suelen tener este miedo a fracasar o el miedo a ser ridiculizados, ¿no? Como hemos dicho anteriormente. Sin embargo, pues el fracaso es algo bastante subjetivo, ¿no? Muchas veces somos muy duros con nosotros mismos cuando pues fracasar muchas veces no es algo tan claro, ¿no? Por ejemplo, también nuestra definición de éxito, nuestra definición de pues seguir adelante, ¿no? En el día a día suele ser muy pues personal a las personas y puede ocasionarle bastantes limitantes, ¿no? Y sufrimiento el tener este miedo a un supuesto fracaso. Habrá que definir bien nuestro contexto, nuestra situación, ¿no? Porque a lo mejor el miedo al fracaso puede ser una situación que en verdad pueda beneficiarle, ¿no? En algún caso, ¿no? Como para aprobar algún examen y tener mejor promedio, pero también puede resultar un poco limitante, ¿no? Cuando tenemos el miedo a lo mejor a que nuestra obra de arte no sea la mejor, no sea bella. Y pues aquí hay muchas situaciones, ¿no? En donde el fracaso suele ser algo subjetivo y que podemos reformarnos nuestro concepto, ¿no? De fracaso para evitar tener este tipo de limitantes. Ahí es cuando, nos podemos preguntar, ¿la caída de una hoja es buena o mala? Asimismo, interpretar el fracaso como algo neutral, sin ponerle juicios, sin ponerle prejuicios, sino centrarnos en los hechos nos hace tener una perspectiva más amigable con nosotros mismos. Así es, el fracaso no debería de ser algo que nos atormente, sino algo que podamos identificar en nosotros mismos y tengamos en cuenta que el concepto de éxito no es el mismo para todas las personas. Aún así, aunque queramos ser perfeccionistas, siempre habrá alguien que se decepcione de lo que estamos llevando a cabo, ¿no? Pero nosotros mismos. O nosotros mismos también. Pero la intención no es cumplir las expectativas de otras personas, sino de tener bien definidas cuáles son nuestras expectativas de nosotros mismos y no ser tan duros con nosotros mismos, ¿no? Crearnos expectativas racionales, crearnos expectativas fáciles de cumplir para no tener pues limitante, ¿no? Y luego que se cree un caos o que puede llevar hasta trastornos de ansiedad o trastornos de pánico. Otro tipo de miedo es el miedo a la soledad, y este miedo suele ser muy común, ¿no? Los seres humanos somos seres sociales
y necesitamos a los demás para gozar del equilibrio emocional necesario para hacer frente, ¿no?, a las problemáticas que pueden surgir en nuestro día a día. La soledad puede afectar mucho a algunas personas y las pérdidas generan un sentimiento de culpa, frustración, tristeza, angustia, etc. Es muy común darnos cuenta de este miedo a la soledad. Sin embargo, suele ser casi no es tan común, ¿no?, que la gente sea consciente de su miedo a la soledad. Lo dijimos anteriormente, el miedo cumple una función en nosotros. El sentimiento de soledad, por ejemplo, y el miedo a quedarse solos, ¿qué función cumpliría? Si una persona experimenta día y noche soledad, aunque se relacione con personas, pienso yo que al final de su trayecto se va a dar cuenta del impacto que tienen otras personas, que una persona, por más sola que se sienta, le puede alegrar el día a otra persona, le puede sacar una sonrisa a los demás. También quería mencionar sobre la función de la culpa. Mencionaba mi psicoterapeuta, quien también es mi maestro, que la función de la culpa es hacer un cambio en una conducta no funcional, una conducta no funcional para la mirada social. Entonces, en el momento en el que sentimos culpa, basta con hacer un cambio para seguir adelante y no permitirse atormentarse una y otra vez, porque una vez que ya cumple su función es posible salir adelante del miedo. Ah, claro. Muchas veces esta culpa suele ser un martirio, ¿no?, para las personas, ya que la culpa, pues como habíamos mencionado, ¿no?, puede ser a lo mejor un mecanismo de defensa, pero pues también puede llegar a ser una limitante en nuestro día a día que nos puede bloquear, ¿no?, de muchas oportunidades y sobre todo pues de estar en nuestro bienestar, de estar bien con nosotros mismos por este sentimiento continuo de no, es que yo tuve la culpa de tal o yo tuve la culpa de aquello, y es una situación muy específica que suele ser muy común. En donde ni en tu propio cuerpo no te sientes a gusto. En donde en el presente no te puedes sentir pleno, no hay un sentido de bienestar, ¿no? Y es aquí en donde pues ya si esta culpa nos abruma demasiado y nos limita bastante para llevar nuestro desarrollo básico, ¿no?, día a día, es cuando tenemos que acudir a lo mejor a algún especialista de salud mental, ¿no? Y pues también otro tipo de miedo, aunado un poco a ello, es el miedo a la muerte. Este miedo en específico suele ser uno de los miedos más, diría yo, que todos los humanos tenemos, aunque bueno, no hay ningún estudio que lo compruebe, pero vaya, la muerte es algo de lo que no nos podemos escapar, es algo que pues nos va a llegar en algún punto de nuestra vida, y este tipo de miedo se da con frecuencia y generalmente lo siente todo el mundo. El miedo se convierte en un temor a perder la propia vida, o bien cuando alguien cercano fallece, ¿no?, pues se siente que desaparece este sentimiento para siempre. Cuando los pensamientos relacionados con esta emoción son constantes en una persona, suele requerir asistencia psicológica, ¿no? Sí, se le llama tanatología a esta rama de la psicología que se encarga de dar terapia, dar consulta a quienes, dar asesoramiento y apoyo a quienes están en esta situación de miedo a su propia muerte o la de un familiar. Así es. Me gustaría preguntarte, Juan, ¿has tenido miedo a morir? Sí, en varias ocasiones. Creo que este sentimiento de pensar que la vida expira, que tiene un fin, es una forma de motivar una acción, de hacer que valga la pena lo que hacemos. Y pienso yo que hay dos objetivos que podemos identificar. Por una parte, el buscar que nuestras acciones impacten a la mayor cantidad de personas para su bienestar, para que sean felices y para el progreso de la sociedad, como lo entendamos, siempre que estemos seguros de que estemos defendiendo el progreso. Y por otra parte, pues hacerlos felices, hacerlos sentir bien, la apreciación por la vida, por el arte. Son como dos ramas. En lo personal, yo también he tenido bastante miedo a morir durante mi adolescencia, mi infancia, y un poco ya estoy saliendo de ello, pero bueno, uno nunca está 100% seguro, ¿no? En lo personal, tuve una pérdida de un familiar muy cercano mío, a muy corta edad. Yo tenía 8 años
Y pues este familiar era muy especial para mí y su muerte sí fue como, wow, ¿no? Darme cuenta y comprender un poco qué era la muerte a muy corta edad, pues me hizo darme bastantes traumas, bastantes miedos, bastante miedo a pues preguntarme, ¿no? Fue cuando aquí empecé a crear y crecer cada vez más mi incertidumbre, ¿no? ¿Qué hay después de esto? Todas las personas se van a ir a algún punto de mí y pues empecé a tener ansiedad y todo ese tipo de cuestiones. Sin embargo, la pandemia me ayudó bastante a pausar un poco mi rutina de ansiedad y ponerme a interiorizar, ¿no? Y preguntarme, ¿por qué tengo miedo? Y bueno, esa pregunta surgió otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta y me llevaron hasta ir a una especialista de salud mental, el cual me ayudó bastante, ¿no? A superar este miedo a la pérdida, este miedo a morir, este miedo a la incertidumbre. Sin embargo, posterior a ello fue cuando en verdad empecé a estar presente, empecé a disfrutar del presente, empecé a valorar, ¿no? Lo que tengo y no darle tanto valor a lo que tendré, porque muchas veces suele ser muy común, ¿no? Este tipo de ansiedad a la incertidumbre, pero en vez de enfocar nuestra atención a ello, lo recomendado sería enfocar nuestra atención al presente, ¿no? Y empezar con hábitos de gratitud, que fue lo que me ayudó bastante a pues enfrentar un poco este miedo a la incertidumbre. Yo pienso que si una persona no se encuentra en un estado de bienestar prolongado, hay algo que hacer, hay acciones que emprender para mejorar su estilo de vida, sea quien sea, sea lo que esté pasando. Si no se siente en un nivel de bienestar que pueda reconocer, vale la pena acudir con alguien que lo ayude, un psicoterapeuta, o también muchas respuestas para el miedo son el acercamiento a la religión, hacia la espiritualidad. Sea cual sea la opción que tomen, que sirva para su propio bienestar. Así es, y también no por el hecho de pertenecer a lo mejor a un grupo de cualquier índole, por cuestión de miedo, eso no nos da ningún tipo de autoridad para juzgar a las personas, no nos da ningún tipo de autoridad para menospreciar a las demás personas, ¿no? Porque muchas veces suele ser muy común en primaria, ¿no? De que cuando los niños dicen, lero, lero, tiene miedo, y nos damos cuenta, ¿no? De que cómo ridiculizamos el temor y ridiculizamos esta emoción como verla una debilidad, cuando ya hemos dicho, ¿no? Anteriormente que es una respuesta fisiológica. Y sin embargo, si una persona presenta alguno de los miedos que habíamos comentado, ¿no? Miedo al fracaso, a la soledad, a la muerte, no hay por qué ridiculizarla. Al contrario, ¿no? Apoyarle de entre nuestras posibilidades, o por el contrario, orientarle a que vaya a algún especialista de salud mental, ¿no? Porque pues este miedo puede derivarse, si no se trata adecuadamente o no se gestiona adecuadamente, se puede derivar en a lo mejor algún trastorno de ansiedad, algún trastorno de pánico, ¿no? Nuestras emociones van y vienen. Nuestras emociones son muy cambiantes y cambian por factores externos. Apenas, incluso, no sé, el sol o lo que desayunamos ya tiene impacto en nuestras emociones. Y es muy importante saber hacia dónde está dirigida nuestra voluntad, hacia dónde está dirigido este impulso vital que nos quiere sacar adelante, hasta dónde queremos llegar para tenerlo bien fijo como ideal, encima de toda emoción, de todo sentimiento, y fortalecernos. El punto, al fin y al cabo, no es dejarse vencer por el miedo, sino vencerlo, fortalecer nuestro sistema nervioso. Quisiera mencionar un consejo para hacerlo. Las glándulas suprarrenales, además de cortisol, liberan mucha vitamina C. Piensen en las glándulas como glándulas que le hacen shuk, shuk, shuk. Cuando estamos con miedo se aceleran muchísimo y liberan muchísima vitamina C. Entonces, tomar vitamina C ayuda a recargarlas para que funcionen óptimamente. Así es. Igual hay muchos tipos de métodos y técnicas, ¿no? Para poder enfrentar los miedos, ¿no?
Por ejemplo, las técnicas de respiración, el mindfulness. Hay una corriente de pensamiento que se llama el pensamiento no dual, que consiste en pensar, en ver las cosas más allá de nuestros pensamientos. Cuando nos ocurre algo, no verlo como bueno o malo, sino dejarlo pasar, entender que hay factores externos que no podemos controlar, sino nuestra actitud frente a ellos. Cuando, claro, podemos pasar por peligro real, pero muchas veces este peligro está solo en nuestros pensamientos, solo en nuestra mente. Si nos ponemos en un punto encima de ellos, si dejamos que todo fluya, que todo ande, no nos dejamos vencer, podemos enfrentarlos. Así es, el mindfulness suele ser una gran técnica para poder estar consciente, ¿no?, de nuestra respiración en primer lugar, y pues este tipo de ejercicios nos crea este hábito de, por ejemplo, algún día llegar a la calle, estar en la calle o en algún espacio, ¿no?, y de la nada asociarlo a estoy aquí en este instante, ocupo estar consciente de mi respiración, ¿no? Y cada vez entre más se practique ejercicios como la meditación mindfulness, nos hace crear este hábito de estar conscientes de nuestra respiración y por ende del momento presente, que obviamente pues habrá que ver el contexto individual de cada persona. Como habíamos mencionado, hay un tipo de miedo que es el miedo normal, ¿no? Que este miedo ante situaciones o peligros reales como un león o que alguien te esté apuntando con algún arma, pues claramente no vamos a hacer una meditación mindfulness en ese instante, ¿no? La intención va a ser pues huir, ¿no? Y conforme lo que sabemos, pues apañarnos y sobrellevar esta situación, ¿no? Ya que habíamos mencionado antes del corte todos los componentes que se están activando en nuestro cuerpo, y pues obviamente sí hay una actividad que nos está preparando, ¿no?, para actuar y estar así ágil y san. Pero sí, es cosa de nuestra sociedad, ¿no? O tal vez como humanidad llegamos a un punto en donde tenemos que enfrentar nuestros miedos, pero es cierto, vivimos un estilo de vida algo acelerado. Sí, aunque aún así hay otro tipo de miedos en donde el mindfulness sí nos puede ayudar bastante, ¿no? Como por ejemplo el miedo a que hemos mencionado, medio social, el miedo a la crítica. A la crítica, al hablar en público o este tipo de cuestiones en donde pues son cuestiones que sí podemos sobrellevar y que probablemente son una cuestión irracional, por así decirla, ya que a lo mejor el peligro no es directo hacia nosotros y a lo mejor muchas veces ni siquiera hay un peligro como tal. Hablar de miedo normal es muy importante porque, pues lo repetimos, es natural, es normal esta respuesta. El miedo activa, como dato neurológico, activa nuestro sistema nervioso simpático, que literalmente es la parte de nuestro sistema nervioso que se encarga de la lucha y huida, de correr cuando estamos en peligro. Su contraparte es el parasimpático, que se encarga del descanso y la digestión. A través de ejercicios de respiración podemos pasar de simpático a parasimpático en cuestión de segundos. Así es. Igual también hay muchas cuestiones, ¿no?, que pueden salirse de nuestro propio control, en donde a lo mejor por ya varios factores que no se han manejado adecuadamente, se tiene pues desgraciadamente una situación, ¿no?, ya que a lo mejor puede ser que sí tenga un componente social, pero pues ya podemos ver un componente neurológico, ¿no? ¿Y ahora qué dice la psicología, la psiquiatría, los manuales de diagnóstico? Así es, no todas las personas que sufren de ataques de pánico tienen como tal un trastorno de pánico en sí. Para el diagnóstico del trastorno de pánico, el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, DSM-5, publicado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, enumera algunos de los siguientes puntos. Para categorizar un trastorno de pánico, nos plantea que tienes ataques de pánico frecuentemente inesperados. Después de al menos uno de los ataques, hubo un episodio de pánico en un periodo de un mes o más de preocupación continua por la posibilidad de sufrir otro ataque. Sentimientos de miedo constante por las consecuencias de un ataque, como perder el control, padecer un ataque cardíaco, comportamiento de manera significativa. Y pues este tipo de ataques no se deben al consumo de medicamentos u otras sustancias.
a una enfermedad ni a otro trastorno relacionado con la salud mental, como fobia social o trastorno obsesivo. Si los ataques de pánico no se tratan, estos pueden empeorar y convertirse en un trastorno, como hemos dicho, ¿no? Es bastante importante que si tenemos sospecha de esto, no nos autodiagnostiquemos. Si tenemos sospecha de que padecemos alguna de estas situaciones, algún trastorno de ansiedad, de pánico o alguna fobia que queramos trabajar, no hay que autodiagnosticarnos. Siempre habrá que consultar un especialista en el tema. Y pues nada, si sienten que de verdad necesitan ayuda, asesórense. ¿Podemos pasar a la sección de neurotips de la semana? Así es. El neurotip de esta semana me gustaría plantear que fuese identificar nuestros miedos. Identificar si estamos en una situación, ¿no? Decir, caray, tengo este miedo. Y a lo mejor si no tenemos tanto tiempo en ese instante de hacernos tanta reflexión, en algún momento que tengamos tiempo, reflexionar, ¿no? Si estamos enfrente de algún escenario y vamos a, de hablar o lo que sea, y tenemos este miedo a la opinión, puede ser que no tengamos tanto tiempo ahí para reflexionar y decir, ¿por qué tengo este miedo? Pero posterior a ello, sí habrá que reflexionar, ¿no? ¿Por qué tengo el miedo? ¿Por qué tengo miedo al qué dirán? ¿En verdad te importa la opinión de los demás? Yo agregaría comer bien para fortalecer nuestro sistema nervioso, tomar vitamina C si estamos muy agotados y recordar que los miedos existen en la mente. Más allá de eso, solo hay hechos, solo hay acontecimientos y a veces ni siquiera eso. Pues muchísimas gracias a todas, todos los que nos escucharon el día de hoy aquí en su programa Sinapseando. Agradecemos totalmente al licenciado Antonio Pérez que nos apoya en cabina el día de hoy. Gracias Pedro, gracias a ustedes por escuchar, un abrazo. Nos vemos la siguiente semana en una transmisión más en su programa Sinapseando en el 101.1 de FM de Radio One. Nos vemos, no olviden sinapsear conscientemente. Bye.